Alejandro Cacho en Noticias MBS. Este miércoles, en esta mesa política, Edna Jaimes, Federico Berrueto, Rubén Aguilar hablarán sobre la transparencia. La transparencia que se ha convertido en un término muy socorrido recientemente, mucha gente lo menciona, por supuesto gente ligada a la política, y es un anhelo de los ciudadanos tener un gobierno transparente. Edna decía hace 8 días aquí que la aceptación de los gobiernos va en relación directa con la transparencia de los propios gobiernos. Ese es el tema de hoy en la mesa política. Alejandro Cacho en Noticias MBS. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó el 4 de mayo pasado la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, consideró que tal legislación cerraría espacios a la opacidad y a la discrecionalidad en la gestión pública. Durante la ceremonia de promulgación, habló de la utilidad que representa la transparencia para nuestro país. La transparencia, sin duda, fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público. La transparencia ayuda a prevenir y a combatir la corrupción. La transparencia promueve la responsabilidad y la eficacia en la gestión pública. La transparencia empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles que rindan cuentas. También aseguró que la ley fortalece los medios de defensa de quienes solicitan información y es rigurosa con quienes incumplan sus obligaciones en la materia. El viernes pasado, concluyó la Semana Nacional de Transparencia 2015, en la que autoridades, expertos, servidores públicos, miembros de la sociedad civil y académicos analizaron y discutieron el impacto de la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese contexto, la comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Jimena Puente de la Mora, expresó los alcances y metas a las que aspiran llegar institucionalmente. Buscamos llegar a cada vez más personas, que más personas se enteren cuáles son sus derechos, cómo los pueden hacer valer, que esto es muy importante. Más de las 115,000 solicitudes de información que se han recibido este año, el 97% está en Internet. Las formulan las personas por Internet. Sin embargo, las cifras proporcionadas por el propio INEGI nos indican que 1 de cada 3 hogares tiene acceso a Internet. Y en eso es algo que estamos trabajando. La titular del INAI agregó: lo hemos puesto también a disposición de todas las personas un número 01800 para que puedan recibir orientación, hacer preguntas, hacer seguimiento de sus recursos de revisión. Es horrible. Bueno, gracias a Edna Jaime, a Federico Berrueto, a Rubén Aguilar, que hoy nos acompañan para hablar de transparencia. Muy socorrido término. Estamos en pañales en transparencia, Edna. No, yo creo que hemos dado unos pasos, pero apenas unos enormes. Sí, ¿tú crees? En el por lo menos en la parte legislativa, en la parte constitucional y legislativa, yo creo que somos de uno de los países de avanzada. Uh-huh. Y la última reforma constitucional y la ley general me parecen 2 piezas fundamentales para realmente avanzar. Pero ¿por qué no somos transparentes o lo transparentes que deberíamos ser todavía? Porque yo creo que falta una buena implementación de estas reformas todavía. Uh-huh. Es una construcción que empezó en el 2000 y ha ido por aproximaciones sucesivas. Uh-huh. Ahora nos falta esta reforma ya establece garantías a nuestro derecho de acceso a la información. Ahora falta su implementación. Tenemos una ley general que tendrá todas las legislaciones estatales en materia de transparencia, tendrán que armonizarse con esta ley general. Viene un proceso complejo, pero por lo menos en ley nuestro derecho estará bien garantizado. El principio es máxima publicidad. Ok. Y si tenemos el derecho garantizado, perdón que sea escéptico, uh-huh, pero si la ley no se cumple y seguimos siendo opacos
de nada sirve el derecho garantizado, como muchos otros que en teoría debemos o tenemos garantizados que tampoco se cumplen, Rubén. Pero sí, yo como Edna reconozco que hay un avance extraordinario en términos de las leyes, y en México los problemas no son las leyes, tenemos leyes espléndidas en muchos casos que no se cumplen, como tú mismo anotabas. Yo pienso en particular que habría que plantear que en términos del tema de la transparencia, la cultura mexicana ha privilegiado siempre la opacidad, incluso en la política, como un valor ser opaco, no decir lo que haces, hacer todo en lo oscurito, y se ve como el no informar, el no decir las cosas como no solo lo normal en el accionar de la política, sino incluso planteado como valor, lo cual trastoca o distorsiona cuáles son los verdaderos valores. Y implica una cultura del funcionario público, diría yo, en términos generales, que sigue la lógica de la opacidad, de que, por un lado, por la presión de la sociedad civil organizada, por organizaciones como las que preside Edna y otras muchas, a partir de muchos años de presión sobre el aparato público, pues se ha visto el aparato obligado a proponer y aprobar ese tipo de leyes. Pero hay una distancia todavía muy grande entre la cultura, que no solo de los políticos, diría, es un patrimonio de la sociedad en general, de la empresa privada, de las universidades, de no informar, de las iglesias, incluso de ciertas organizaciones de la propia sociedad civil, ¿no? Que les cuesta trabajo decir de dónde vienen los fondos y ese tipo de cosas. Es cierto. Es una cultura. Ahora, sí es una lucha de la estructura. Me parece que yo asumo que, aunque sea muy fuerte la palabra, que se trata de una lucha de carácter civilizatorio en el caso de la sociedad mexicana, así como peleamos 20, 25 años porque se contaran los votos de la reforma de 77 a cuando ocurre por primera vez la pérdida del poder para el partido que lo ostentaba en el 2000, pasaron 23 años. Yo pienso que el otro salto civilizatorio es transparencia, rendición de cuentas, no a la impunidad, como otro gran elemento de la historia, y me parece que el tercero va a ser un aparato judicial que funcione, que sea como los países civilizados. En eso nos falta mucho por avanzar. Y estos pasos y estas leyes y este camino civilizatorio, que me gustó tu concepto, llega en momentos en que la corrupción está para muchos peor que nunca, Federico. Bueno, mira, es que hay que precisar cuál es el ánimo y el propósito que mueve a la transparencia. Toda organización tiene, digamos, sus prácticas que no necesariamente todas tienen que ser abiertas al público o transparentes. Eso sucede, como lo decía con acierto Rubén, hasta en las iglesias o en los tipos de organizaciones. El tema es ¿qué es lo que debe ser público? ¿Qué es lo que debe ser transparente? Y en este respecto yo primero diría que hay una gran hipocresía. Es decir, se dice ser transparente cuando en realidad no lo es. Y me remito a un caso muy concreto, muy específico, que son los de hacedores de leyes. Entonces estamos muy orgullosos con leyes transparentes, pero una de las áreas de mayor opacidad son precisamente los grupos parlamentarios y son las cámaras federales. Una enorme discrecionalidad en la disposición de los recursos, pero pues esto también lo podemos trasladar a muchas otras áreas, incluso del sector privado. Creo que también en el sector privado hay áreas donde tiene que haber transparencia, y mucho de esto está asociado al tema de la corrupción. Pero yo aquí distinguiría dos aspectos del tema. Una es la parte defensiva, que creo que es hasta ahora donde nos hemos movido, es decir, el derecho que yo tengo para poderle demandar a una autoridad, a una organización que me dé información. Y otra cosa es el quehacer cotidiano con el cual se deben desenvolver las autoridades. En este último aspecto, por ejemplo, está la iniciativa de gobierno abierto. Y de gobierno, ¿cuál es la diferencia? Primero, que en gobierno abierto hay una forma cotidiana de gobernar, de administrar, de decidir, que en automático está al acceso del público. Ahora, con las nuevas herramientas informáticas o digitales, verdaderamente es muy fácil. El que yo no tenga que pedirle a una autoridad
que le ordene a alguien que me diga cuánto costó la obra, sino que como forma normal de desempeño de un gobierno municipal, estatal o federal, la difusión de la obra pública, del contratista, de los costos del avance, etcétera, esto pueda estar al acceso de la gente. Creo que, o al menos yo entendería, que tenemos más posibilidades de avanzar, que por cierto México actualmente tiene la presidencia de esta iniciativa internacional en materia de gobierno abierto, y yo apostaría más por el gobierno abierto que por estos otros mecanismos que son de salvaguarda de derechos para que me pueda dar información una autoridad o una organización. Ok, me parece que va a ser un gran retroceso y sí veo cierto riesgo en que tengamos las leyes, se aprueben, etcétera, pero al final no se ejerzan, se queden en letra muerta. Pues por lo pronto necesitamos buenos órganos garantes. Que un particular que solicite información y que si se le es negada pueda recurrir al órgano garante del derecho, en este caso a nivel nacional es el INAI, cada estado tendrá el propio, y que estos tengan las capacidades para poder pues llevar este derecho hasta sus últimas consecuencias. Entonces, sí hay pasos en la implementación que serán clave. Creo que el INAI ha dado muestras de independencia en algunos temas. Me parece crítico, me encantaría retomar lo que dice Rubén de este proceso civilizatorio. Yo le pondría, es un proceso de institucionalización política. Lo que necesitamos es crear estos mecanismos de control del poder. Y la transparencia es un instrumento de control de poder en manos de los ciudadanos. La transparencia por sí sola no va a resolver el problema de la corrupción. Uh-huh. La transparencia es un mecanismo dentro de un sistema de rendición de cuentas que debemos de fortalecer para eventualmente poder controlar la corrupción y llamar a cuentas a nuestros gobernantes. Y como decía Federico, que incluya no solamente órganos públicos, ¿no?, sino también privados, porque hoy le exigimos transparencia, sí, como debe ser, a gobiernos, a sindicatos, a distintas organizaciones, pero también la iniciativa privada participa de mucho de esto. No, y también, mira, el tema electoral. Tenemos una doble contabilidad, eso lo sabemos todos, es público, donde por un lado están los recursos formales, por decir así, los que da el INE, el control, el reporte, una burocracia monumental, una reglamentación excesiva, sí, pero una buena proporción del gasto electoral, pues no está regulado. Y estos temas de transparencia que son fundamentales porque, bueno, tiene mucho que ver la manera como llega al poder el funcionario electo, y si de origen trae el pecado, que es la falta de transparencia o estas prácticas de doble contabilidad, pues entonces ya sabemos que a la hora de ejercer el poder, pues es lo común, es lo permisible. Entonces, sí, al respecto creo que tenemos muchas áreas en las cuales tenemos que trabajar. La norma, como se ha dicho, no será suficiente, fundamentalmente será la actitud. Y en esto, bueno, los avances, aunque sean parciales, son avances que deben valorarse y sobre esos hay que trabajar. ¿Y cómo vencer entonces esa resistencia que se ve o que podría darse? Decía Federico, el legislativo es uno de los órganos más opacos que tenemos hoy y son los encargados de hacer las leyes de transparencia. En México somos expertos en complicar las cosas para que al final de cuentas el ciudadano pues se desanime y renuncie a ejercer algún derecho. ¿Cómo sugieren ustedes o cómo debería ser este proceso para evitar que los legisladores opacos hagan leyes de transparencia no eficaces? Mira, yo te diría, Alejandro, un elemento, pues un tema extraordinariamente complejo y va a ser un proceso histórico, etcétera. Uno es que parece surrealista, como iniciaba su intervención Edna, tenemos una de las mejores leyes a nivel mundial, entre otras cosas porque las acabamos de hacer, y en ese sentido hemos articulado un montón de cosas de otras legislaciones, etcétera, etcétera, y es real, aunque nos sorprendamos, y a veces a los mexicanos no nos gusta reconocer nuestros propios éxitos, pero es una de las más sofisticadas y mejores propuestas, todo el sistema en general, que claro,
está todavía en el papel, hay que aplicarlo. 2, me parece un elemento de la línea que tú proponías. Los políticos tienen que entender a base de trancazos, y en ese sentido la prensa es un elemento fundamental, de que no pueden esconder ya nada, de que el punto es que en algún momento se va a saber, y que esta su lógica de la opacidad, de Casas Blancas, Malinalcos, Tlatlayas, etcétera, que ya no pueden manejarlo como en otra época de la vida, y que en ese sentido lo más barato para ellos en el ejercicio de su poder es ser transparentes, es lo más rentable políticamente, pero claro, implica un salto cuántico en la cabeza de los políticos, de que han vivido en el valor de la opacidad, y ahora plantearle que la virtud, incluso desde sus propios intereses, es ser totalmente transparente, porque entonces nadie lo va a poder agredir en ningún momento, se va a legitimar, etcétera. Y yo pienso que esto es una de las grandes cambios y los retos de la vida política, que lo vean como virtud, no como un aspecto coercitivo nada más, y en ese sentido pues sería un elemento, y yo veo un binomio muy importante en este avance civilizatorio entre el papel que hacen los medios denunciando los casos de corrupción, que ha sido el papel de la gran prensa en el mundo, sí, que ha sido capaces de destituir presidentes de la República opacos o que violaron la ley, etcétera. A mí me parece que también en estas leyes, el primero que debería de darse cuenta de estas leyes es los medios de comunicación de este país, y adoptar ese poder que le da la propia ley para que ejerzan un trabajo mucho más fuerte de seguimiento a la acción de los políticos. Porque también los políticos sienten que pierden poder al verse obligados a ser transparentes, ¿no? No, pero fíjate, no siempre. Incluso tenemos un caso muy concreto, muy inmediato, muy relevante, y es el efecto de haber publicitado, haber dado acceso público a la investigación de Ayotzinapa. Y es un caso muy relevante, ¿por qué? Porque nos quedamos con una de las versiones, y a partir de la escasa información pública prevaleció una opinión que fue la de los investigadores, este grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo que ellos dijeron fue, sobre todo en un aspecto muy concreto, que había sucedido en el basurero, y todo el mundo brincó a la conclusión de que descalificaba todo el trabajo que había realizado la PGR. El hecho que la procuradora haya tomado la decisión de publicar, de dar a la luz pública la investigación, bueno, ahora estamos teniendo opiniones mucho más ponderadas, más equilibradas, porque dicen, no, si hubo una investigación en serio, en forma, etcétera. Entonces, esto que dice Rubén es muy cierto, pero no necesariamente es buenos contra malos, gobierno versus sociedad. Yo creo que también las mismas autoridades pueden ver en la transparencia un activo para acreditar su desempeño. En la medida en que se queden opacos, pues este prejuicio, bien sea sobre corrupción, sobre errores, sobre mal desempeño, pues va a proliferar. En este sentido, sí creo que estamos viviendo un cambio, y esto que, insisto, que es la comunicación digital, pues da posibilidades enormes a que el público pueda estar accediendo a la información. Por ejemplo, en materia de obra pública, en materia de aplicación presupuestal, todo esto puede darse al público, no necesariamente porque alguien lo demande, sino como una forma normal y regular de desempeño de cualquier autoridad, incluso organismo privado o social que maneje recursos públicos. Déjenme hacer una pausa, Edna, y regreso contigo. Y yo creo que, pues, concluiríamos sobre lo que decíamos al principio. La política mexicana no va con la transparencia. En este momento no se llevan, Regresamos. Noticias MBS. Continuamos en Noticias MBS con esta mesa. Federico Berrueto tenía un compromiso, tuvo que retirarse, pero continúan con nosotros Edna Jaimes y Rubén Aguilar. Decíamos en el corte, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que tendremos ya una transparencia, no sé si plena, pero en ejercicio por lo menos, en este país? Pues en principio todo el tiempo que lleve, primero armonizar las leyes estatales a la ley general, incluyendo la ley federal, que tiene que armonizarse con la ley general.
después fortalecer los órganos garantes. Sí hay un proceso de construcción institucional que va a tomar tiempo, pero sin embargo que ya podría dar algunos frutos, ¿no? Tan pronto esto entre en vigencia. Quisiera yo traer un ejemplo para tratar de ilustrar al auditorio qué implica tener esta ley de transparencia. Conocemos el caso de OHL y su pleito con Infraiber. Y el tema es que esta empresa, esta segunda, iba a estar monitoreando el aforo en el circuito exterior mexiquense, etcétera. El contrato ha sido el origen de mucha disputa entre esas dos empresas, pero un dato: el gobierno del estado decidió reservar la información respecto a lo que se ha recaudado, que no se le ha pagado a Infraiber por el aforo cada carro iba a pagar 50 centavos para ser monitoreado. Entonces acaban de reservar la información, y mucha información de este contrato, la historia con OHL se conoce muy poco porque no es pública. Entonces un ciudadano podría pedir la información. Si se la niegan, podría impugnar y tendría la autoridad que mostrar por qué no puede hacer pública la información. Que yo en este momento no veo por qué no. Tendría el gobierno del Estado de México que mostrarle al que demanda la información, al que solicita la información, por qué dañaría. Habría un daño si esta información se publica. Fíjate, si el Estado decidiera no publicarla, el INAI podría funcionar como una instancia, un recurso de última instancia. Lo podría revisar, o inclusive el INAI lo podría atraer. Entonces creo que esta reforma sí está planteando mecanismos que no teníamos, que está fortaleciendo nuestro derecho de acceso a la información y que está abriendo recursos que antes no existían. Y me parece clave que pudiéramos empezar a trabajar en este caso concreto. Se niega la información, qué recursos tenemos para impugnar la decisión y que nuestras instituciones empiecen a funcionar. ¿En este momento tenemos los mecanismos para conseguir esto? En términos legales, ya están puestos. La decisión del Estado de México es impugnable. Y la decisión del Estado de México de reservar esta información podría fácilmente impugnarse, el INAI podría trabajarla, y yo creo que el Estado de México se vería obligado a hacerla pública. Porque hasta hoy, decíamos al inicio de esta mesa, la política o los políticos pues no han sido precisamente los más amigos de la transparencia. No, yo pienso que no han, de ninguna manera, han vivido de la opacidad, insisto, ha sido un valor reproducido en la clase política, la opacidad, pienso que equivocada, pero así ha sido. Entonces yo, a tu pregunta, yo diría que si de la reforma electoral de 1977 a que se contaran los votos, y la primera vez que se contaron perdió el partido que estaba en el poder, pasaron 23 años. Esperaría que se acelere el proceso porque tenemos un México distinto, con medios mucho más críticos, con una sociedad más informada, con una sociedad distinta, más educada, etcétera. Pero yo diría que desde ya, como lo decía Edna, están dándose cosas, pero que esto entrara en plenitud, digamos, con todos los límites, porque siempre habrá que avanzar. Yo pensaría en 2 sexenios, y pensaría que ese trabajo implicaría, para que empezáramos a ver resultados, cuando políticos del más alto nivel realmente, por no ser transparentes y por haber incurrido en delitos, puedan ir a la cárcel, y que empecemos a ver eso con relativa frecuencia. Eso va a ser el indicador, no empleados menores, no un celador en el caso del penal del altiplano, no, sino gente de peso que es la responsable de las cosas, y que, como cualquier país civilizado, en un hecho como el que ocurrió en el caso del altiplano, pues el ministro de Gobernación hubiera renunciado.
claro, así pasa en los países civilizados. En el nuestro nos falta todavía mucho en ese camino por crecer. Eso me parece que sería un elemento importante. Yo pienso en ese sentido unas 2 sexenios, y los indicadores va a ser evidentes cuando empecemos a ver a políticos de alto nivel, por no ser transparentes, por haber engañado, por haber abusado de la autoridad, ser llevados a la cárcel producto de la aplicación de estas leyes. Y veo un segundo elemento que me parece importantísimo, lo planteaba Edna, que es la sociedad civil organizada necesita empujar, necesita hacer valer las leyes. Y yo implicaría en ese mismo, como yo lo dije antes, a los medios como parte de ese mecanismo. Pero organizaciones como la de Edna, que planteen casos y que nos vayamos, no, como pienso que se avanza hoy, hay una tendencia mundial que los problemas se resuelven en los casos más específicos, que se conviertan entonces en paradigmáticos. Ella proponía lo de OHL, podría ser un caso, y eso pues genera, no sé si jurisprudencia, pero no solo genera a la sociedad que las cosas sí pueden pasar, y que esos pequeños grandes triunfos son los que pueden ir cambiando la cultura, y la cultura se cambia a partir de hechos concretos, específicos, y no solo de grandes teorías y grandes cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, habría que la sociedad, los medios y la sociedad civil organizada abrir múltiples frentes a nivel municipal, a nivel de los gobiernos de los estados, a nivel federal, de casos que pudieran ir ayudando a acelerar el proceso y crear una virtuosa bola de nieve. O sea, lo que necesitaría entonces esta sociedad es ver que sí se puede. Hay que usar. Exactamente. Hay que hacer uso de nuestro derecho de acceso a la información. Hay que usarlo. Si no, podemos tener las leyes más de avanzada, pero las cosas no van a cambiar. Si no las usamos. Hay que usarla. Y lo reitero, es el instrumento más importante de control que los ciudadanos tienen en sus manos. El tema de la transparencia. Claro, la transparencia no necesariamente va a resolver los problemas. Para eso necesitamos un sistema. Y lo estamos tratando de construir, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. La transparencia es un componente. Que es la otra pinza, ¿no? Es la otra pinza. O sea, necesitamos transparencia, pero necesitamos mecanismos que produzcan consecuencias. Sí, sin consecuencias no va a pasar. Entonces, sí, necesitamos transparencia, pero que a partir de un documento, reitero, con el regreso al caso OHL, que después se pudiera iniciar una investigación. Pues ahí está, Edna Jaime. Y que gracias. se llevara sus últimas consecuencias, por supuesto. Que esperemos que así sea. Sí. Gracias, Edna. Muchas gracias. Gracias, Rubén Aguilar, gracias. Luego nos presentas tu libro. Por favor, invítame. La comunicación presidencial en México, 1988-2012, que abarca desde Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. Sí. ¿Lo platicamos luego? Lo platicamos. Gracias a ambos. Gracias, Federico Berrueto. Alejandro Cacho en Noticias MBS.